Abrimos un nuevo bloque de la salud y usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Roncaglia. Hola doctor, ¿cómo le va? Luciana, ¿qué tal? Nuevamente aquí. Quiero agradecerte por esta entrevista y me da la posibilidad de explicar a la gente todo lo que tiene que ver con la cirugía plástica y reconstructiva. Bien, hoy vamos a hablar un poco de rejuvenecimiento facial. Doctor, ¿de qué se trata esto? Bueno, es un tema amplio. Yo siempre a este tema trato de dividirlo en dos para que la gente entienda y con esto digo que tenemos terapias que son quirúrgicas, como por ejemplo el lifting, pero también hay terapias que no son quirúrgicas y que se puede hacer en el consultorio, ¿no? Bien, eso específicamente. ¿Cómo podemos distinguir cuáles son quirúrgicas y cuál es la que se realiza en el consultorio? Bien, yo actualmente hago dos terapéuticas. Una tiene que ver con el Botox, que es muy conocido, y con los rellenos. Yo solamente utilizo ácido hialurónico. Estas terapias son y se pueden realizar en el consultorio. Habitualmente el paciente viene, saca un turno y se las realiza, el paciente vuelve a su vida normal. Son terapias que dan muy buenos resultados, pero no son quirúrgicas, por supuesto, ¿no? No se necesita un quirófano, se puede hacerlo acá en el consultorio. Si debemos elegir Botox o ácido hialurónico, ¿cuál es la diferencia? ¿Depende de la persona o de qué depende en particular? Claro, siempre la persona viene a una primera consulta y uno la escucha y trata de ver y recomendar cuál es la mejor terapéutica, ¿no? El Botox son dos cosas como diferentes. El Botox sirve generalmente para evitar las arrugas de la región frontal de la cara y la región periorbicular, y eso permite, digamos, mejorar la parte facial, ¿no? Y los rellenos generalmente se utilizan como por ejemplo para algunos surcos, el surco nasolabial, y también generalmente consultan a las pacientes para el labio, para poder rellenar el labio, ¿no? Son terapéuticas muy buenas, dan muy buenos resultados y por supuesto en manos experimentadas dan los resultados que tienen que ser. Claro. Eso específicamente, ¿el profesional que interviene debe ser exclusivamente un cirujano? Bueno, a mí me gusta explicar esto muy sencillo para que la gente pueda entender y además dar un mensaje a las personas, ¿no? En primer lugar, no tengo ninguna duda que esta terapéutica, por más que sea en el consultorio, tiene que ser realizada por un médico, ¿sí? Partiendo de esa base. Hay algunas situaciones, los no médicos que digo yo, pero que son profesionales, por ejemplo los odontólogos, pueden utilizarlo para ciertas patologías funcionales de la boca, pero nunca para algo estético, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, el que lo realiza realmente es el médico. Ahora, dentro de los médicos hay diferentes especialidades, Luciana. Por ejemplo, tenemos el cardiólogo, el cirujano general, tenemos el oftalmólogo. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un problema de corazón, ¿a dónde iríamos? Al cardiólogo. Si uno tuviese un problema oftalmológico con respecto a la visión, iríamos al oftalmólogo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el profesional médico que debe realizar esta terapia tiene que estar habituado a hacer esto y además de conocer la fisiopatología y la anatomía de dónde se colocan estos productos. Entonces, digamos, resumiendo un poco, para mí estos procedimientos deben ser realizados por el médico que está habituado a esto. Y los médicos que estamos habituados a esto, sin ninguna duda, somos los cirujanos plásticos, porque tenemos el conocimiento, tenemos la práctica y nos dedicamos a algunos, en mi caso, a la estética, también a la reconstructiva, pero a la estética sin ninguna duda. Respaldado siempre por un médico, doctor, le pregunto porque también hay muchos centros de estéticas que se dedican a hacer estas intervenciones, pero mejor siempre hay un respaldo de un equipo médico. Sí, como te dije al principio, siempre tiene que intervenir un médico y de los médicos, digamos, hacer la diferencia
que sean los médicos habituados a esto, ¿no? Porque si bien estos procedimientos dan resultados que son muy buenos a corto plazo y generalmente no tienen complicaciones, pero pueden tenerlas. Y si existiera alguna complicación, el médico debería resolverla, ¿no? Y estar capacitado para poder resolverla. Bien, ¿cuál es la duración en el caso del Botox y cuál es la duración en el caso del ácido hialurónico? Primero que nada, no solamente en cuanto al tiempo después de colocarlo, sino acá en el consultorio. ¿Cuánto dura la intervención? Claro, como te había dicho, estos procedimientos primero se realizan en consultorio, ¿no? Son procedimientos que se realizan con el paciente aproximadamente entre 30 y 45 minutos, ¿no?, del procedimiento. Tienen la particularidad, como vos bien dijiste, que estos dos procedimientos no son permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos a una paciente se le coloca Botox, el Botox actúa a través de la toxina botulínica, impide que el impulso nervioso viaje por los nervios y eso hace que el músculo se relaje. Pero esto tiene una duración, digamos, en cada paciente tiene una duración diferente. De ahí también es muy importante el producto que se utiliza, ¿no es cierto?, de la toxina botulínica. Entonces, pero generalmente el paciente viene después de un tiempo a una recolocación, ¿no? En caso del ácido hialurónico, que a mi parecer y a mi criterio es uno de los únicos productos que debe utilizarse para el relleno, que da buenísimos resultados, pero también tiene esa particularidad, se puede reabsorber, el organismo generalmente lo reabsorbe, no del todo, pero sí lo reabsorbe. Entonces es muy importante explicarle al paciente todo acerca de estos productos, ¿no? ¿Los resultados se ven de manera instantánea? Sí, no tengo duda. Generalmente uno saca una foto al paciente y después se le saca otro después de haber realizado o colocado el producto y los resultados son prácticamente inmediatos. Hay una pequeña cosa con respecto al Botox, que la toxina botulínica comienza a actuar al 7º día de colocado. Entonces, uno cuando lo coloca a los pacientes debe explicarle que recién al 7º día van a tener esa imposibilidad de de gesticular. Entonces, de esa manera va actuando. Pero los resultados, no tengo dudas, son excelentes. Y en el caso de que pasado esos 7 días quiera agregar mayor volumen, por ejemplo, en los labios, ¿puede hacerlo? Sí, generalmente cuando uno coloca estos productos, yo suelo colocar una parte del producto para que el paciente vea si realmente es lo que buscaba, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que el paciente, uno se coloque, pase el proceso inflamatorio, el paciente diga, doctor, a mí me gustaría un poco más. En ese caso no habría ningún problema, se coloca un poco más, siempre apuntando a la estética y a la belleza, por supuesto, ¿no? ¿No afecta a la alimentación nada con la colocación de esto? Si la persona se tiene que mantener, digamos, en su hogar, ¿se puede exponer al sol o no hay ninguna contraindicación? Habitualmente no tiene ningún tipo de contraindicaciones. Generalmente se le explica a los pacientes que una vez que se colocan este tipo de producto hagan su vida normal, ¿sí? Y no hay problema y realmente que vengan a un control para que a los 7 o a los 10 días en consultorio para ver cómo ha ido, ¿no? Perfecto, doctor. La verdad que una entrevista muy interesante. Queremos informar a nuestra audiencia cuál es la dirección y si están atendiendo por turnos o cómo es el mecanismo. Bueno, Luciana, quiero decirte que acá en Las Viñas, San Juan 889, primero que se están tomando todas las medidas necesarias con respecto a la pandemia. Continuamos nuestra atención a los pacientes, invitamos a que vengan, que se sientan seguros y generalmente es por turno y damos turnos espaciados para mantener la salud y demás de los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más La Salud de Usted.